Señoras y señores, ayer, como cada año, se desarrolló la fiesta más polémica de España, el Toro de la Vega, que celebra la festividad de la Virgen de la Guía. Esta fiesta remonta al siglo XVI. En efecto, la primera referencia escrita que existe se encuentra en el libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Santiago, apóstol de Tordesillas. La tradición exige que la lidia se desarrolle según determinadas normas. Así, según esa tradición, los mozos que intentarán matar al toro deben esperarle en el campo abierto solamente a pie o a caballo, armados únicamente con una lanza. Ahora vamos a escuchar el vencedor de ayer, Alicia González. ¡Olé! Creo que la gente no entiende el sentido de la fiesta. Celebramos el Día de la Virgen desde tiempo ancestral. También es una ocasión para reunirse en la familia y entre amigos. Es una lucha entre el hombre y el toro. No es un acto puramente bárbaro como algunos dicen. De hecho, una de las normas es que el toro queda libre si alcanza la otra orilla del río. Hoy vencí al toro y le corté las orejas y el rabo. Eso es parte de la tradición. Antes también se recortaba al toro los testículos. Hoy en día el ayuntamiento lo ha prohibido y ya no se hace. Hoy he toreado muy bien, por eso he merecido estos trofeos y la ovación del público. ¡Pero Espi González! ¡Olé! Como ese valeroso torero, cada año miles de personas intentan participar a este torneo, tanto los adultos como los niños. Y aparentemente este espectáculo atrae mucha gente ya que fue proclamada la fiesta de interés turístico. Ni hao. Hola, me llamo Ping Pong. Soy china. Hago un viaje desde China hasta Tordesillas. Hace poco tiempo llegué a esta ciudad durante esta fiesta. Al principio había un desfile de lanceros por las calles. Mucha gente vino para ver este desfile, tanto adultos como niños, y todos parecían muy alegres, frente a los mozos llevando sus lanzas ya sea a pie o a caballo. Era muy bonito, hice muchas fotos. Después oí el estallido del comienzo de la fiesta y todas las personas se precipitaron hacia el puente. No comprendí lo que pasaba. Alguien me explicó en qué consistía la fiesta, pero no entendí bien. Es una fiesta típica de Cataluña, donde toreros y toros se enfrentan, ¿no? ¿Y entonces? No podía sentarme. Alguien me dijo que, como antes no había reservado sitio en el recorrido, me tenía que ir. Tenía dos opciones: arriesgarme en algún punto del recorrido o bajar a la vega, donde podría encontrar algún resquicio para protegerme. Pero no supe dónde ir y tuve miedo de que fuera peligroso. Tampoco pude ver nada. Solo podía oír los comentarios por un altavoz y no entendía mucho. Finalmente, un lanzador volvió con órganos del toro, mostrándolas al público, y hice muchas fotos.
Después de toda esta agitación, había otras actividades en las peñas, como bailes con montones de manilla y comidas, y conciertos, y muchas otras cosas. La comida era muy buena, me gustaron todas las especialidades. La pena es que no hubiera ni arroz, ni tampoco palitos para comer. Ahora, un miembro de la destacada Unidad Regionalista de Castilla y León, Llano Pesrato, va a hablar desde su punto de vista sobre el Toro de la Vega. Hola, primero quiero decir que, en contra de lo que piensa mucha gente, no pienso que la fiesta del Toro de la Vega sea tan horrible como pueda imaginarlo. Para muchas personas, lo que es horrible es el hecho de que el toro se hace anunciar por los mozos hasta la muerte. En Tordesillas es el espectáculo lo más importante del año. Es una tradición que se remonta a 1355 y las personas se pasean el año esperando el 8 de septiembre para celebrar esta fiesta. Además, es el símbolo de la lucha entre el hombre y el animal. De hecho, el toro es valiente y hace que la gente tenga más ganas de ver el espectáculo. El animal se hace anunciar una y otra vez. Lo que la gente quiere ver es la belleza de la lucha noble. Todas las personas que vienen a Tordesillas el día de la fiesta no es para hacer turismo en el pueblo, sino para ver un combate. Es la alegría de la fiesta que atrae cada año más de 30.000 personas desde la Edad Media. A pesar de todas las reivindicaciones en contra de esta fiesta, no hay que olvidar las consecuencias económicas. De hecho, esta fiesta atrae miles de personas de diferentes partes del mundo, lo que hace funcionar la economía de la ciudad. Hoteles, restaurantes, bailes, cafeterías producen prácticamente a cifra de negocio durante esos días. La abolición acabaría con Tordesillas. Sin embargo, podemos ver que esta tradición está también muy contestada. Así, Nina Moreno pone de relieve los lados negativos del Toro de la Vega. Hola, me llamo Nina Moreno y represento el partido antitorino contra el maltrato animal, es decir, el PACMA. Esta asociación lucha contra la fiesta del Toro de la Vega. Pienso que tenemos que divulgar la brutalidad y la crueldad extrema que se desarrolla en Tordesillas. Para una persona que forma parte de un mundo civilizado, es imposible comprender que tal acto de una mentalidad medieval pueda aún suceder en un país que se pretende civilizado. Además, la paradoja es que esta monstruosidad está dirigida con la intención de honorar la Virgen de la Guía. Sé que la verdad, la modernidad y el humanismo están en contra de este horror. Nuestra asociación rechaza que la humillación y la tortura de un ser vivo sean consideradas como cultura en España. Estamos a favor de la verdadera cultura, esa que es concebida con buena intención, esa que hace avanzar la sociedad. Exigimos la abolición de esta tortura pública y nos neguemos a ser cómplices. No queremos que las generaciones futuras sean víctimas de la crueldad de una minoría sostenida por el silencio de la mayoría. No olvidemos la lucha de la autonomía de Cataluña, que terminó mediante el voto popular la abolición de las corridas de toro en esa autonomía. Y es la segunda abolición con la de las Islas Canarias. Veamos el ejemplo. ¡Abajo la tortura del Toro de la Vega! ¡Abajo la tortura del Toro de la Vega! Y con este apasionado reportaje nos despedimos de ustedes y deseamos muy buenas noches a todos.